Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Lighthouse Podcast. Un gusto saludarlos, un gusto regresar y un gusto poder seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios a través de este medio. Y en este día, como siempre, un invitado muy especial. Quisiera presentarles en este día al pastor Pierre Berger. Bienvenido, Pierre. Gracias, pastor. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los que nos ven hasta ahora. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de tener personas aquí a las que Dios ha bendecido mucho a través del ministerio digital, y hoy precisamente tenemos un hombre que Dios ha bendecido y ha usado mucho en esta área. Entonces queremos que Pierre se presente, que nos diga quién es, qué hace, a qué se dedica, y vamos a ir conversando un poquito a ver cómo Dios lo ha usado y cómo nos puede usar también a nosotros. Bueno, pastor y amigos, soy Pierre Bergel. Recién me gradué de teología en la Universidad Adventista de Medellín. Soy casado con una mujer maravillosa, Norita. Ella es médica y tengo 2 hijos allá en Colombia, Valentina y Daniel José. Pero me conocen más por el Ministerio de Crecer Más, por la Escuela Sabática Like, que es un ministerio que desarrollamos desde hace 4 años y que por la gracia de Dios ha sido muy bendecido. Y nos llegan muchos testimonios de bendición relacionados con lo que hacemos Amén. allí en el canal. O sea que para muchos de ustedes posiblemente la voz ya sea conocida porque la han escuchado en la Escuela Sabática Light, ¿verdad? El Ministerio Crecer Más. ¿Qué es la Escuela Sabática Light? ¿De qué se trata este proyecto? Es un proyecto que iniciamos hace 4 años. Yo venía haciendo locución en Bogotá. Un amigo locutor profesional en esto, él es actor de doblaje y locutor, Juan Carlos Lozano. Él un día me dijo: hey, Pierre, estás perdiendo plata con esa voz. En el medio esa voz puede sacársele mucho provecho. Y entonces él me capacitó en locución. Okay. Y yo empecé a hacer cositas de locución. Un día tuve la idea de hacer audiolibros. Como lo mío es audio nomás, yo dije, bueno, chévere hacer audiolibros con los libros del Espíritu de Profecía, meterle efectos de sonido, audiolibros dramatizados, meterles voces y todo esto. Y lo compartí con unos compañeros de la universidad. Ellos me dijeron, ¿qué tal si a eso que tú tienes le metemos animaciones? Porque Daniel Sierra, uno de nuestros compañeros en el ministerio, es diseñador gráfico. Él me dijo, yo puedo hacer dibujos. Y no, listo, reunámonos. Y al día siguiente que nos reunimos, entonces surgió la idea, no iniciemos con los libros del Espíritu de Profecía, sino con la escuela sabática. Y entonces dijimos, wow, vamos a meternos en esto a ver cómo nos va. Le pusimos nombre, Escuela Sabática Like, y lo que salió, el producto que salió de estas ideas es una escuela sabática condensada de 10 minutos de duración, animada, didáctica, con efectos de sonido, con personajes que a la gente le ha gustado mucho. Amén. Gracias al Señor. Sí, yo creo que muchos lo hemos visto. ¿Y cuál es como el público general de la Escuela Sabática Like? ¿Está más enfocada en niños o han sentido que le llega a todo tipo de personas de diferentes edades? Mira, pastor, eso es bien interesante lo que ocurrió porque nosotros obviamente empezamos a trabajar con la lección de adultos y pues la lección de adultos tiene su público ya en la iglesia. La iglesia está categorizada, la escuela sabática, los folletos, y obviamente nosotros le apuntábamos a un público adulto y a un público joven. Pero el Señor nos dio el público más maravilloso de todos, adicional a los adultos y los jóvenes, que es el público infantil. Nos empezaron a llamar padres diciendo, lo que ustedes han hecho es casi que un milagro, porque ahora mis hijos están estudiando la lección de adulto con nosotros a través de la Escuela Sabática Like. ¿Por qué les gusta a los niños? Porque lo hacemos de una manera fácil de entender, didáctica, y las animaciones pues siempre le llaman la atención. Así que la Escuela Sabática Like tiene un público muy amplio, pastor. Tiene un público desde los más viejitos hasta los más niños que consumen este material. Y bueno, yo quisiera entrar un poquito en el punto del hecho que me imagino que el proceso es largo, es dispendioso, porque yo sé que el tema de animación, aparte que es costoso, tiene mucho trabajo, y nos gustaría que la gente conociera un poquito cómo es el proceso, sin revelar los secretos. A lo mejor tengan ciertos secretos, pero no hay secretos. Ok, ¿cómo es el proceso en el que trabajan? ¿Cómo se reparten? Porque luego quiero hacer una pregunta más, y es que yo sé que hay muchos muchachos que tienen dones, que tienen talentos que Dios les ha dado, que quieren hacer algo para el Señor, pero a veces se pierden un poquito en no puedo arrancar, no quiero arrancar, es muy difícil hacerlo. ¿Cómo es que ustedes llegaron ahí a ese proceso de unirse? ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo trabajan ustedes en crecer más? Mira, lo primero que quiero decir antes de meternos en el proceso como tal es que siempre busquemos la manera preferiblemente de trabajar en equipo. Amén. Un equipo es una gran bendición. Yo muchas veces intenté hacer cosas solo.
siempre tengo ideas, siempre tengo cosas en la cabeza, pero con los muchachos de Crecer Más descubrir que trabajar en equipo siempre es mucho mejor porque nos animamos unos a otros y es más fácil hacer posible esos sueños que solos nos parecen muy difíciles. Ya. Unimos nuestros talentos y surgió este proceso de una manera pues muy espontánea. Todo empieza por el guión. Yo soy el guionista de la Escuela Sabática Like. Yo estudio mis lecciones, leo por aquí, leo por allá. Siempre me ha gustado mucho la lectura. Y además soy cuentero, ¿no? Eso es yo importante. no le leía cuentos a mis hijos, sino que se los inventaba Los todas las narraba, noches. digamos, wow. Entonces, empezamos a escribir. Yo soy el guionista y todo parte a partir del guión, todo parte de allí. Cuando yo termino el guión literario, yo le entrego ese guión a Holman Palacio, que es el tercer elemento de nuestro equipo, y Holman hace el guión técnico. Es decir, ese guión literario que yo construyo tiene dos columnas, una a la izquierda y una a la derecha, una para las sugerencias de imágenes y otra para las sugerencias de sonidos. Cuando Holman termina el guión técnico, entonces el proceso se divide. Daniel Sierra recibe todo lo que es imágenes y él empieza a dibujar. Ya claro, en 4 años tenemos un banco de imágenes que también Que nos han ido ayuda construyendo. mucho. Por supuesto que sí, a veces nos dicen, hey, ¿cuánto venden? No vendemos el banco de imágenes porque tenemos proyectos hermosos de libros, materiales que podemos hacer con esos dibujos. Mientras Daniel dibuja toda la Escuela Sabática Like, entonces ahí vuelvo a entrar yo en escena porque yo soy el encargado de la parte de sonido, entonces yo locuto la Escuela Sabática Like. Mis hijos graban las voces, las personas a veces preguntan, ¿y los niños son tus hijos? Sí, esos son mis Qué hijos, bendición. mi esposa. El amigo que me enseñó locución, Juan Carlos Lozano, él es el que hace la voz de Jesús y muchas otras voces porque él es actor de doblaje. Y nos han llegado personas a apoyar el ministerio, nos han escrito, por ejemplo, hay un chico de Chile que me dijo, hey, yo también estudio actuación de doblaje y quiero aportar a la Escuela Sabática Like. Total, tenemos amigos que hacen voces acá en Estados Unidos, otras voces nos las hacen en Chile, otras en Colombia, y bueno, ahí vamos construyendo el proceso de audio. Antes editaba yo el audio, pero un día nos escribió alguien de Chile, un ingeniero de sonido, y Yo dijo, les ayudo. yo quiero editar los audios de la Escuela Sabática Like. Amén. Así que todas las voces que yo grabo se las mando a Jonathan, él se llama Jonathan Neira, trabaja en Nuevo Tiempo, Chile, y él edita el audio, luego lo regresa a Colombia, lo regresa a Holman. Holman tiene el audio que viene de Chile, Daniel ya terminó su diagramación, sus dibujos, y entonces Holman sincroniza. Ya después se le hacen los últimos detalles al video y sube a las redes sociales. Es un proceso que dura más o Es menos largo, una ¿no? semana. Una semana de construcción. Y si Sí, señor. habláramos de motivación, ¿cuál es la motivación de ustedes para lograrlo, para hacerlo, para no desistir? Nosotros iniciamos con este proyecto, Pastor Diego Nájera, de grabar estos episodios. Hemos recibido, gracias a Dios, buen apoyo. Pero el proceso a veces te puedes gastar o puedes decir, ¿será que si grabo, no tengo tiempo? Luego viene la edición. ¿Qué los motiva a ustedes? Porque quisiéramos que también quienes nos ven construyan a través de esta entrevista, de esta charla, posibilidades de soñar también, de no desistir. ¿Qué es lo que ustedes han identificado como que es su motivador para cada día, para no desistir y para ya llevar cuánto tiempo? 4 años. 4 más de años. 4 años. ¿Cuál ha sido el secreto en abril pasado cumplimos 4 años. De estos con la 4 Escuela años, Sabática desde Like. tu perspectiva? Imagino que cada quien tendrá una, pero la tuya, ¿cuál ha sido? Yo pienso que son 3 cosas, básicamente. En primer lugar, el Señor. Nosotros los 3 somos teólogos, decidimos dedicarnos 100% a la obra de Dios. Cuando entramos a la universidad no sabíamos que íbamos a terminar haciendo esto, pero hoy día lo entendemos como un llamado de Dios para nuestras vidas. De hecho, nosotros pensamos que Dios ya tenía este sueño en su mente y Él solo estaba buscando personas que lo hicieran posible. Así es. Y nosotros tuvimos el privilegio de ser escogidos por Dios para hacer posible este sueño de Dios. Esa certeza de que lo que hacemos es un llamado de Dios es nuestro principal motivador. El segundo motivador es la gente. Los testimonios que nos llegan de diferentes lugares nos motivan a seguir adelante. Nos llegan testimonios desde países como Sudán del Sur, países que son netamente musulmanes y nos dicen, no sé español, pero con las imágenes entiendo el mensaje de Jesús. Nos llegan testimonios desde países como Japón, países como España, que donde sí está el adventismo, pero no es tan fuerte como de pronto en nuestros países. Nos llegan testimonios de papás que dicen, mi hijo ha aprendido con la Escuela Sabática Like y el otro día llegué a la casa,
Hay un influencer colombiano que se llama Fabio Fori, algunos de ustedes lo conocerán. Y Fabio un día se me sentó y me dijo, Pierre, mi hijo es fanático de la Escuela Sabática Like, y él se repetía los videos del trimestre de Daniel, del profeta Daniel, y me dice Fabio, un día llegué a la casa y encontré a mi hijito de 10 años Amén. explicándole profecía a su tía no adventista. Mira, todos esos testimonios a nosotros nos sirven como gasolina para seguir adelante. Y el tercer elemento, el tercer motivador, es el equipo. El equipo. Si tenemos un buen equipo, ¿no?, entre nosotros, somos humanos, a veces tenemos problemas en casa, o a veces tenemos problemas en la universidad, o a veces tenemos diferentes problemas, porque en este mundo estamos, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Y cuando alguno de nosotros está caído, ahí están los otros dos para tenderle la mano. Y eso es lo bonito de trabajar en equipo. Yo creo que esas son las tres cosas que nos han permitido avanzar en un ministerio, pastor, que no da vacaciones, porque la escuela sabática es la única escuela en el mundo que no da vacaciones y que 24 de diciembre, 31, Semana Santa, nos toca estar trabajando. Hay un par de lecciones por ahí que yo tengo que son mis favoritas. Me conecté mucho hace muchos años con la de los Reyes. Okay. Me encantó mucho la lección de los Reyes. La recuerdo. Y hay varias ahí que tengo bonitos recuerdos, incluso las he usado. Hubo una de las emociones también que me gustó mucho. Esa estuvo muy bonita. Hay un terapeuta que se llama Arturo, él la usa mucho con sus pacientes no cristianos, la usa como terapia, los manda a estudiar la escuela sabática de las emociones. Pero en tu caso particular, ¿cuál fue tu favorita? ¿Cuál ha sido una que tú digas, me marcó, disfruté el proceso y alguna lección bonita de esa lección? Mira, hay muchas, pero yo llevo en mi corazón una en especial, no sé si recuerdan, en pandemia hubo un trimestre que se llamó Cómo interpretar la Biblia. Era hermenéutica bíblica aplicada al miembro de iglesia, es decir, no la hermenéutica densa que nos enseñan en la Facultad de Teología, sino una hermenéutica práctica para el miembro de iglesia, para el estudiante de casa. Y yo me metí en el cuento. Yo quería que la gente aprendiera a estudiar la Biblia de una manera rica, de una manera que la pudieran disfrutar. Y en ese ejercicio, a nivel de guión, empezaron a salir unos personajes maravillosos, algunos de ellos hasta chistosos. Había un japonesito entre los personajes que gustó mucho. Y hubo un personaje que surgió de allí. Y en la película, en el medio de las películas, eso se llama spin-off. Es un personaje secundario que poco a poco va cobrando protagonismo y luego tiene su propia película o tiene su propia saga. Eso nos pasó en ese trimestre. Le explico. Allí salió un personaje llamado Jairo. Resulta que yo decidí a nivel de guión meter un personaje llamado Jairo que él no entendía la Biblia, y que entonces alguien le explicaba y luego él decía, ¡Eureka! Lo he descubierto. Eso surgió en la escuela sabática like de ese trimestre. Y como estábamos en plena pandemia, un día nos llamó el evangelista de la Unión Colombiana del Norte y nos dijo, Pierre, todas las iglesias están cerradas, necesitamos hacer una campaña evangelística digital y nos gustaría hacerlo en el formato de ustedes. ¿Qué idea nos puedes aportar para eso? Y yo me acordé del personaje, yo me acordé de Jairo. Yo le dije, pastor, ¿qué tal si hacemos una campaña que se llame Eureka? Lo he descubierto. Y le hablé del personaje y todo, y al pastor no le sonó, porque ese nombre no es de campaña. Es decir, en Colombia, la esperanza, Jesús. Sí, la esperanza aquí, la esperanza allá, pero una campaña con el nombre Eureka lo he descubierto, el pastor no le sonó. No, Pierre, busquemos otro nombre. Yo, bueno, pastor, busquemos otro nombre. Y buscamos otro nombre, lo recuerdo, se llamaba Cartas de Amor. Y ya luego el pastor un día me llamó y dice, Pierre, he consultado con varios especialistas y me dicen que Eureka lo he descubierto, esa es la campaña. Y me alegré cuando él lo dijo y empezamos a construir Eureka lo he descubierto. Fue una campaña evangelística de 8 videos en el formato de la Escuela Sabática Like. Solo en la Unión Colombiana del Norte, pastor, tuvimos más de 300 bautismos con esa iniciativa. Y esto trascendió a otros países, especialmente en Europa, donde nos llegaron testimonios maravillosos. Luego sacamos una segunda temporada de Eureka lo he descubierto, solo con profecía. La primera temporada fue de doctrina, la segunda con profecía. Y mira toda la trascendencia que tuvo este personaje que surgió de esa escuela sabática like, cómo interpretar la Biblia. Tanto la tengo en el corazón que me gustaría hacer un libro con lo que se escribió ese trimestre. Amén. Bueno, y mira, todos tenemos esto en la mano hoy en día, ¿no? Esto pues es una bendición, pero también está dicho que puede ser una maldición.
en la vida de las personas, el teléfono, las redes sociales. Pero, ¿qué puede hacer una persona que tiene su teléfono en la mano a favor del Señor en este tiempo? Estamos hablando de ministerio digital, que antes era satanizado. Gracias a Dios que la pandemia lo exaltó un poquito, ¿no? O sea, como que, hey, necesitamos entrar ahí, hay Sí, que hacer señor. ministerio digital. La iglesia siempre lo ha intentado, pero siempre estaba como un poquito más al margen. Ahorita hemos descubierto que necesitamos estar aquí, hay que entrar a YouTube, hay que entrar a TikTok, hay que ir a Spotify, hay que ir a todos los espacios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay para decirle a la gente que con su teléfono en la mano a favor de Jesús? Bendecir a la gente. Si el propósito es el correcto, yo estoy seguro que Dios lo bendice. Cuando nosotros nos proponemos producir contenido, nosotros tenemos dos opciones: o brillar o permitir que Jesús brille. Amén. Y ahí es donde está la pregunta que cada uno de nosotros debe resolver. Cuando tú decides lo correcto, que es permitir que Jesús brille, tú vas a producir un contenido que va a tocar corazones. Indudablemente, porque el Señor quiere esto. Lo que pasa es que el Señor ama a la gente, el Señor ama a las multitudes. Y las multitudes hoy día están en las redes sociales. Si Jesús, si su primera venida no hubiera sido 2000 años atrás, sino que hubiera sido por esta época, a mí no me cabe la menor duda de que el Señor hubiera aprovechado por completo las redes sociales. ¿Por qué? Totalmente. Porque ahí es donde está la gente. Nosotros tenemos que tener la motivación correcta. Con la motivación correcta nosotros podemos hacer desde lo más sencillo, que es compartir. Nos vamos a compartir los podcasts del pastor Didier Noriega. Amén. ¿Ok? Yo los comparto, pastor, por Amén, cierto. amén. ¿Ok? Entonces vamos a compartirlos y entonces los compartimos. Ahí nosotros estamos haciendo evangelismo con nuestra comunidad. Pero si quieres ir un poco más allá, tú puedes ir desde lo más sencillo, como escribir versículos bíblicos, o dependiendo de tus dones y talentos. Si tienes talento para el arte, pues de pronto hacer posts, hacer algunos elementos artísticos para las redes. O si quieres ser un poco más invasivo, puedes hacer esto que tú estás haciendo, ¿ok? O hacer la escuela sabática like, o apelar a la creatividad que Dios te ha dado, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Él es un Dios creativo, inventar nuevas cosas para Amén. el Señor. A mí me emociona mucho cuando veo muchachos haciéndolo. Es que yo creo que estamos llamados en este tiempo a hacer esto. Tú mencionaste a Fabio Fori y todo lo que decimos aquí, búsquenlo por favor, busquen esos nombres. Escuela Sabática Live, en la descripción vamos a dejar el link, vamos a dejarle un link ahí también en la descripción. Vayan ahí, vayan para que vean Eureka, lo he descubierto, porque yo creo que estamos llamados de parte de Claro. Dios. No sé cómo se llama el otro muchacho, a ver si me ayudan, que trabaja con Fori, es otro pastor. Ellos hacen un programa. Yo he estado viendo unos videos que él hace como reacciones a lo que dijo Jesús Adrián Romero, a lo que dijo el Papa. Todo eso es creatividad. Y es interesante porque es que él pone, esto piensa Jesús Adrián Romero del diablo. Tremendo. Ese video tiene más de 200,000 reproducciones. Ya, ahí está. Y me llamó la atención, lo vi. A pesar de que hace hay poco tiempo, lo bueno es que existe el 2X, no tengas temor de ponernos a 2X si quieres que hablemos más rápido, pero escuchas el contenido, lo compartes. Creo que todos podemos hacer eso, mandarlo, compartirlo, enviarle este video a alguien que ya le haya servido. Yo he aprendido con este proceso, Pierre, y yo creo que, no sé si ha sido tu experiencia, que Dios da los resultados, ¿no? Sí, Que es es total. disponernos y el alcance solo el cielo lo da. Esto nos da unas estadísticas, unas métricas, pero el alcance real de lo que hacemos lo conoce el cielo, ¿no? Hay que inundar las redes y lo que tú has dicho es muy importante. Aquí nosotros no tenemos problema en mencionar otros influencers adventistas porque es que si llegamos a competir empezamos mal. Nosotros Ya, lo que no es tenemos competencia, es que no es- es competencia, es bendecir a todos. Ojalá las redes estuvieran llenas de Arnaldo Cruz, de Pastor Bullón, que es todo un fenómeno a pesar de la edad. Wow. Es todo un fenómeno en las redes. Ojalá las redes estuvieran llenas de todo esto. Por eso hay que compartir a Didier y que Didier comparta acá y compartimos al otro y al otro, porque en las redes hay mucha basura. Y si nosotros inundamos las redes con buen contenido y contenido diversificado, porque lo mío no es lo único que sirve, todo lo que se produce sirve para la causa de Cristo, para la predicación del Evangelio. En la medida que nosotros lo entendamos de esa manera, yo creo que el Señor bendice de una manera maravillosa, no me cabe la menor duda. El Pastor Bullón es una leyenda. Mira, yo creo que no hay otra persona que haya pasado por todas las etapas de la tecnología y en todas las etapas de la tecnología ha sido efectivo. O sea, sido efectivo. desde cuando no había nada, que no había sino más que una radio
y un par de cassettes a lo mejor, luego un disco, luego un DVD, Un VHS. luego el internet. Ok. Y luego, pues el Pastor Bullón tiene en YouTube más de 1.500.000 suscriptores. No, es un fenómeno. Es una leyenda y yo creo que es una invitación también a quienes estamos en el camino a seguir siempre trabajando. Pastor, y es una prueba más de que con la motivación correcta, Dios obra. Dios bendice todo lo que nosotros hacemos. Y sé por ahí también, y ya me gustó que abarcamos el tema de la Escuela Estática Live, pero sé también que están con el deseo de hacer una película, que Sí, eso hace señor. parte también del ministerio. Pero yo ahí tengo una pregunta y es ¿por qué intentar hacer cine en la iglesia adventista cuando pues hay miles de películas, hay miles de cortometrajes, hay miles de todo? Ya alguien puede pensar, es que ya todo está hecho, o sea, ¿qué más produces de contenidos? Y es que en las redes hay miles de contenidos de todo tipo. Entonces, yo quiero hacer esa pregunta porque tengo esa inquietud también, porque me mueve mucho el tema del cine, pero ¿por qué meterse en ese terreno tan complejo del cine? En primer lugar, porque se vale soñar. Amén. Nosotros, si hay algo que queremos transmitirle a la juventud adventista y a la iglesia adventista en general, es que se vale soñar, se vale hacer cosas distintas. Amén. El Señor nos ha llamado para hacer cabeza y no cola. Sí, hay muchísimas producciones, pero yo me las veo y las consumo y me alegro, pero tengo una pequeña amargura en mi corazón. Tengo que estar consumiendo y poniendo a mis hijos a consumir materiales que producen los testigos de Jehová, que producen los mormones. Y amén por esos hermanos. Y si hay algún hermano de estas denominaciones, les agradezco en el nombre de Jesús porque Amén. ustedes han bendecido a mis hijos. Pero ¿por qué nosotros como iglesia adventista Tenemos todo para hacerlo y... no estamos a la vanguardia también como Ajá, ellos? ajá. Entonces yo digo, nosotros como iglesia adventista también podemos producir. Nosotros como iglesia adventista también podemos soñar. Y yo quiero enseñarle eso a nuestra juventud. Amén, Nosotros amén. estamos llamados para hacer cabeza y no cola. Entonces, pues un día estaba en plena pandemia y quisimos escribir un guión ya de película. Llevaba 4 años escribiendo guiones de la Escuela Sabática Like. Y dije, vamos a escribir un cortometraje de 10 minutos, pero ¿qué va? Salió un mediometraje, una película de 30 minutos. Y en Medellín tenemos un productor maravilloso. Él es un chico genio. Tiene el pelo así, un afro. La iglesia muchas veces lo ha resistido en ciertas áreas, pero aquellos que lo conocemos sabemos que debajo de ese montón de pelo hay una mente brillante. Amén. Él se llama Isaac Martínez y le propuse la idea a Isaac, que también es un soñador, y él me dijo, Pierre, vamos con todo a hacer esa película. Así que en enero de este año empezamos el rodaje y terminamos el rodaje 2 meses después. La película ya está grabada toda. Se llama Inevitablemente Cerca, y generamos una campaña de expectativa que ahora nos vemos con un peso tremendo de responsabilidad, porque a donde metemos la cabeza la gente nos dice, ¿y cuándo sale la película? ¿Y cuándo sale la película? La semana pasada tuvimos un ataque cibernético, le hackearon todo el computador a Isaac, donde teníamos todo el material de la película. Gracias al Señor, y esto es un testimonio, él unos días atrás hizo una copia de seguridad de la secuencia completa y la exportó en la mayor calidad posible. Entonces perdimos todos los archivos uno a uno, pero ya salvamos la secuencia completa de la película. Perdimos lo que habíamos avanzado en sonorización, pero ya no tenemos que repetir el rodaje. Así que bueno, nos atrasamos un poquito en esto de la sonorización, pero wow, el Señor fue bueno con nosotros y pudimos salvar la película. Amén. Y sin spoiler, porque ¿cuál es el tema? Inevitablemente cerca, pues, ¿qué los llevó a pensar en ese tema? Yo más o menos, el título a mí ya me vende algo, porque El título es maravilloso. creo que hace parte de este mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Esa soledad tan tremenda que uno siente en determinados momentos, esa cosa de que estás con mucha gente y te sientes solo, esa cosa de no saber si Dios estuvo o no estuvo ahí. Y tengo casos muy reales, muy cercanos, que me han tocado mucho el corazón. De hecho, aprovecho para mencionarlo. Y si podemos orar por Emily. Emily es una niña, pueden buscar en mi muro la historia. Es una niña que está batallando con el cáncer hace más de 8 años, desahuciada por 2 o 3 veces, pero sus padres han hecho lo humanamente posible y lo imposible también, porque reunir 1 millón de euros es humanamente casi imposible. Lo reunieron. Fueron a España a un tratamiento experimental. Pareciera que funcionó, luego se vino abajo. Volvieron a reunir más de $150,000 en 2 días, la solidaridad de la gente, y ahora están en Singapur intentando un tratamiento que ha tenido toda serie de complicaciones. Y precisamente esta semana hablé con su mamá, Daniela, fuimos colportores en Los Ángeles, la conocí ahí,
Y siempre está esa pregunta, siempre está esa pregunta. Es inevitablemente preguntarse eso. ¿Dónde está Dios? Sí, No quiero dar spoiler de la película, pero a mí el título me da esa idea. Hay sí. alguien cerca, ¿no? Tuve una experiencia, pastor, basada en el Salmo 22. Ajá. En el Salmo 22, el salmista David, que ya había tenido grandes victorias en el pasado. Ya David había vencido osos en el nombre del Señor, leones en el Leones, nombre del amén, Señor, amén. había matado a un gigante en el nombre del Señor, había ganado batallas en el nombre del Señor. En una noche oscura y de tristeza escribe el Salmo 22 que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no respondes, clamo de noche y no hallo para mí reposo. Y yo descubrí que una de las principales pruebas de nosotros los cristianos, así seamos líderes, pastores como usted y como yo, una de nuestras principales pruebas no es dejar de creer en Dios. Nosotros sabemos que Dios existe. Nuestra principal prueba a veces es pensar que ese Dios que existe y Está que ahí. nos ayudó en el pasado, hoy nos abandonó. Así es. Es una prueba por la que muchos cristianos atravesamos, y yo recientemente pasé por una prueba de esas, y yo le decía al Señor: Señor, pero ¿dónde estás? O sea, ¿dónde está ese Dios que en el pasado hizo cosas grandes por mí? Porque hoy no lo siento tan cerca. Y lo dijo Gedeón, ¿no? Cuando Jesús se le apareció y le dice, ¿dónde está el Dios de mis padres? ¿No? Ese Dios que me Así contaron, es, que me predicaron. así es, ¿Dónde están esas maravillas? Ese que sacó al pueblo con la mano poderosa. así es. Y fue el salmo que citó Jesús, ¿no? En la cruz. Fue el salmo que citó Jesús en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uno en esta labor del ministerio pastoral, uno encuentra muchos hermanos que uno ve bien en la iglesia, pero que cuando te sientas a hablar con ellos dicen: yo creo que Dios me abandonó. Y creo que es un área que toca fortalecer en la iglesia, y por eso pensamos en una historia, que como bien dice usted, no vamos a hacer spoiler, pero es la historia no de un no cristiano, es la historia de un hombre cristiano que supera una tragedia, pero que luego le viene una peor. Y él soportó la primera, pero ya la segunda fue demasiado para él. En ese episodio de su vida, él duda de la presencia de Dios, y resulta que el concepto de la película es que a partir de unos flashbacks que ocurren ya casi al final, él empieza a descubrir que Dios siempre estuvo allí. Amén. Por eso el nombre de la película: Dios siempre está inevitablemente cerca. Y creo que nos ha pasado a todos en la vida. Resulta que nos sentimos lejos de Dios, pero después, cuando llega el desenlace de la historia, tú dices: ya entiendo. Okay. Por eso fue que en aquella ocasión pasó esto, por eso fue que en aquella ocasión pasó esto otro, porque el Señor ya iba tejiendo la solución a mi problema, aun cuando yo sentía que Él no estaba cerca. Amén. Y ahí tú tocaste un tema. De hecho, las semanas pasadas en un grupo que tengo de WhatsApp les preguntaba si la duda es pecado. Y hubo un miti-miti. Fue un 50-50. Más o menos la mitad votaron de que no y la otra mitad de que sí. ¿Qué opinas tú? ¿Es pecado la duda? Porque a lo mejor alguien nos está escuchando y ha tenido esa experiencia de dudar. Hay en la Biblia un par de personajes que tuvieron la experiencia de dudar. Entonces, desde tu opinión, ¿es pecado dudar? ¿Cómo lo ves? La duda no es pecado, pero una duda mal administrada puede aniquilar tu fe. Yep. ¿Ok? La duda no es pecado. Ahí está la misma prueba que te acabo de decir. El salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, pensando que Dios lo había abandonado. Juan el Bautista, el caso más... Juan el Bautista diciendo, después que él mismo había dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiempo después manda a preguntar: oye, ¿de verdad eres tú? Porque tengo mis dudas. Y Jesús, en el monte de la transfiguración, bajando con sus 3 discípulos más íntimos, les dice: no hay profeta más grande entre los nacidos de mujer que Juan el Bautista. Ajá. Y Juan el Bautista tuvo su duda. Y Cristo Jesús, lo acabas de mencionar, en la cruz del Calvario: Padre, ¿qué pasó? ¿Por qué me has desamparado? La duda no es pecado. El problema es que cuando nosotros detectamos que tenemos duda, tenemos que ponernos en un tratamiento intensivo con Dios. Porque si la duda es mal administrada, nos vamos para el piso y ahí sí podemos entrar en problemas. Y ya cerrando, hay un pensamiento muy bonito en el libro de Desato a la Gentes que dice que en la cruz del Calvario había una nube negra alrededor del Calvario, pero tras de esa nube estaba Dios mismo, el Padre, Amén. al lado de la cruz y con cientos de ángeles que bien pudieran haber intervenido
pero el propósito de Jesús era morir por nosotros, ¿no? Entonces, creo que el tema de hoy ha sido buscando inspiración, inspirarnos. A mí personalmente me inspira a que ustedes luchen por sus sueños. Aquí tenemos un muchacho que ha soñado junto con un equipo, han soñado con hacer cosas que nacieron en la mente de Dios, pero Dios se las dio a ellos. Yo sí creo, Pierre, que cuando tú no lo haces, Dios le da la idea a otro. Así es. Así que si tienes una idea ahí batallando en la cabeza, ejecútala. Al rato vas a ver que otro la hizo y tú vas a decir... Sí, porque es feo decir, ay, eso se me ocurrió a mí. Ah, pero no lo hiciste. Nunca lo hiciste, entonces lo que vas a hacer, hazlo pronto. Saca adelante tus ideas. No tienes que tener grandes cosas y esto es algo que quiero darlo yo como testimonio y también como motivación. A veces uno quiere tener todo para arrancar. Sí. Ustedes ven que ahorita y por la gracia de Dios aquí hay un buen micrófono, hay unas buenas cámaras, hay unas luces que Dios ha ido proveyendo, pero arranca con lo que tienes. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, pues con esa vara nos vamos. Y si tienes un teléfono, pues arranca con tu teléfono. Eso sí, consíguete nomás un buen micrófono porque el sonido es muy importante. La fe viene por el oír. Y el fe viene por el oír y arranca, pero arranca. Y el propósito de hoy es inspiración. No estamos solos, de paso es el mensaje de fondo. Dios está ahí para ayudarte a cumplir tus sueños. Inevitablemente pues, cerca, pastor. Dejemos que el pastor Pierre nos haga esa invitación a confiar, que cierre este programa con unas palabras finales para ese público que nos ve, para los jóvenes, para los que están en casa, para los que están pasando una lucha. Cómo ese Dios que siempre está cerca los va a ayudar en este momento. Gracias, pastor. Ya que mencionabas eso, en la Escuela Sabática Like empezamos con computadores muy malos, micrófonos muy malas, interfaces muy malas, y en mi habitación tenía que poner almohadas y cobijas para medio insonorizar las primeras grabaciones. Hoy día ya tenemos un poco más que eso, pero sí, hay que empezar con lo que tenemos a la mano. Y el mensaje final para ustedes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que nos ven a esta hora, es que David no se quedó allí. ¿Ok? Los grandes héroes que en algún momento dudaron, grandes héroes de la Biblia, nunca se quedaron allí. David, por ejemplo, en el Salmo 22 recordó quién era Dios, que es un Dios todopoderoso. Recordó que ese Dios era cercano, que le gusta habitar en medio de su pueblo. Recordó que Dios a veces tarda. ¿Recuerdan ustedes cuánto tardó Jesús en ir a visitar a Lázaro, que era su mejor amigo, y la gente no entendía? No, pero si era su mejor amigo, ¿por qué se demora? Pero él se demoró porque quería hacer un milagro más grande de lo que la gente estaba esperando. La gente estaba esperando una sanidad y Jesús lo que hizo fue una resurrección. Amén. Así que lo último que recordó David fue eso. Dios a veces tarda, pero cuando llega para hacer algo mucho más grande y mucho más poderoso. Familia, Dios siempre está inevitablemente cerca, como dice el título de este mediometraje que lanzaremos en los próximos meses. Y no olvides, mira, en tus momentos de soledad y de angustia, que tenemos un Dios cercano, un Dios que siempre quiere estar a nuestro lado. Amén. Pues ese Dios siempre va a estar ahí, siempre lo ha estado y siempre lo estará. Ese es nuestro deseo y oración, que recuerdes que no estás solo, que recuerdes que Dios está a tu lado, que está inevitablemente cerca. Amén. Un abrazo cariñoso en el nombre de Jesús.